about 5 years ago. She still buys it. So, me and you next year, open, right? Yeah. I already got my special invite. Ah, there you go. I picked that thing up and just everything would just tear. Alright guys, so I have some very unfortunate news delivered to you guys. I will not be competing in this year's Mr. Olympia 22. El Mr. Olympia está aquí, y contrario a ediciones anteriores, este es el que está ocasionando más revuelo y tiene la comunidad activa, ocurriendo tragedias, sorpresas y algunas decepciones. Es por eso que hoy les traigo una pequeña recapitulación de los sucesos más importantes de este último Mr. Olympia. Y comenzamos con que Nick Walker queda fuera del Olympia. Como no es novedad para muchos, Nick Walker se ha lesionado hace 4 días del Mr. Olympia, tomando la difícil decisión de abandonarlo y recuperarse para el siguiente año. Pero, ¿qué sucedió? Lo poco que nos comenta Nick Walker, ha sufrido una lesión en el isquiotibial, también conocidos como femorales, que se encuentra en la parte posterior de la pierna, andando actualmente en silla de ruedas y carritos para discapacitados. This was a very hard decision to make, you know, because this prep was very smooth. It was very easy, to be honest. I kept telling Matt every day. Dada la situación, el preparador de Nick Walker ha tenido que mostrar su físico a través de Instagram, donde vemos una increíble mejora en la definición, teniendo realmente un físico superior al que mostraba el año pasado. Pero como dice Nick Walker, estas son situaciones desafortunadas que nos recuerdan que somos seres humanos. Otro culturista podría quedar fuera del Mr. Olympia. Brandon Curry, ganador del Mr. Olympia de 2019, múltiples Arnold Classic y Top Olympia actual, sufrió una intoxicación alimentaria. Según comentan múltiples cuentas, este quedó fuera del Mr. Olympia, lo que es falso, pues Kelly Robert llamó directamente a su esposa, quien le informó que Brandon Curry se encuentra bien de salud y que si sigue mejorando lo veremos esta semana en el Mr. Olympia. Y los culturistas fuera del Mr. Olympia no terminan, pues tenemos un último. ¿Será este el Mr. Olympia más aburrido? Pues hasta el momento, un tercer culturista quedó fuera del Mr. Olympia, y esta vez no por temas de salud, sino por visado. Si has estado bastante pendiente a mis videos sobre las actualizaciones físicas, te habrás dado cuenta que Ramón Dino durante todo el año no ha mostrado su físico sin capucha. Esto es evidentemente para ocasionar hype, ocasionar sorpresa y mostrarnos el físico en tarima. Bueno, pues recientemente en un video, Toguro, Chris Aceto y Renato Cariani reaccionan al físico actual de tu marido Ramón Dino, pero siempre manteniendo ese factor sorpresa, ya que en ningún momento lo muestran. De no ser por el hijo de Chris Aceto, quien publicó la siguiente foto junto a Ramón Dino posando en doble bíceps. Aquí no venimos a hacer un análisis, pero es evidente que Ramón ha mejorado el tamaño de su pectoral, viéndose más lleno a comparación del año pasado, y en mi opinión, con una mejor estética de Classic. Su cintura y definición increíble le ayudan, pero el tema que a muchos y a mí nos ha dejado pensando son las piernas. ¿Qué pasó con sus piernas? Lo más probable es que se trate del ángulo y la manera de posar, ya que la pierna derecha se ve más redonda que la izquierda que está al frente. Pero esas piernas no terminan de convencerme. Tal vez para dar pelea a Chris Bumstead, Ramón tiene completamente las de perder. Pero su rival principal, Urs Kalesinski, puede dar algo de lucha con la definición. Si bien en las fotos Urs se ve con unas piernas ciertamente al nivel de Sebum, recordemos que son fotos y hay que ver cómo se desenvuelven en tarima. Ya que estamos hablando de Urs, este ha entrado en cierta polémica por mostrar su físico a nada del Olympia, con la luz de la calle y al parecer sin bombeo, siendo bombardeado dada la falta de espalda baja a la que nos tiene acostumbrados, comentando simplemente relájense y esperen al show. Hace unos momentos acaba de suceder el prejudging de la categoría de 212 libras, donde compite Shaun Clarida, 2 veces ganador del Mr. Olympia de su categoría, donde Ángel Calderón, Shaun Clarida y Keon Pearson salen como los primeros 3 lugares del primer call-out. Un orgullo para los hermanos españoles e hispanohablantes el que Calderón se cole entre los mejores lugares, y por supuesto un orgullo para Shaun Clarida el poder tener la oportunidad de luchar por un Mr. Olympia más. Y para terminar estas noticias culturistas, es momento de dar opiniones polémicas. ¿Quién es el ganador del Olympia? ¿Quién es ese culturista que indudablemente tiene el título asegurado solo con pasar a la tarima? Pues
Pues como muchos otros, y yo me incluyo, llegamos a la conclusión de que Chris Bumstead es el claro ganador del Olympia. Indudablemente lo conoces, muy posiblemente tu culturista favorito. Amigo, no hay punto de comparación. Chris Bumstead no tiene rival, estética, tamaño y una vascularidad que me impresiona. Además de que sí ha dado el peso, por lo que ya está dentro del Olympia y tiene una victoria asegurada. La verdadera lucha es ver quién se lleva el segundo puesto, que como muchos, y me incluyo, hemos pronosticado, pues podría ser el segundo mejor de Classic, gracias a esa estructura. Ahora, pasemos a los mejores momentos del culturismo. So, me and you next year, open, right? That's fine. I already got my special invite. Ah, there you go. I picked that thing up and just fucking... Everything would just tear. We've lost 5 years to Courtney. She still buys it. Chest. Just did some abs. I'll get that tomorrow. You don't need more abs. Tell him that. Tell him you don't need anything. Yeah. He's like, 80%. And right now, you see the face for one, totally old school style. The forearms, everything is dried out, and I think he's just primed and ready. Just looking at the guy's forearms, for one, looks way mature than he did last year. And I'm honestly, I'm putting my money on Derek, but I think Hadi and him is going to be the absolute best they ever been. He's saying we're going to see a better Persian Wolf. Chris Cormier, you know the Mr. Olympia.